En el Evangelio de Juan existen al menos dos palabras que en el idioma original, el griego, se utilizan para lo que en el nuestro se conoce como amor. La primera viene de la raíz que podríamos leer arbitrariamente como agapao, y se refiere a apreciar, valorar, estimar, mostrar benevolencia, tener preferencia por algo o alguien. Esta palabra se utiliza en este ejemplo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La otra palabra viene de la raíz fileo, relacionado a creer, sentir afecto, tener cariño o amar como amigo. Juan 5:20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Por supuesto, en español es imperceptible tal diferenciación, dado que para nosotros la palabra utilizada en ambos casos es amor. Alguna diferencia que podríamos encontrar es que agapao se liga a amor de elección o estima. También podría sonar más formal o racional, y fileo a amor de afecto o amistad, que conecta algo más íntimo o emocional. Sea cual sea el caso, ambas no describen una jerarquía establecida. No se considera que alguna sea superior o más pura, pero sí que ambas expresan amor. Pedro, el discípulo de Jesús, ha pasado por múltiples eventos a lo largo de los evangelios y hasta el momento de la resurrección de Jesús. La energía de Pedro y su casi imprudencia lo ha hecho uno de los discípulos más famosos de Jesús, de quien hasta el día de hoy seguimos aprendiendo. Pero sabemos que su camino no fue el más sencillo o fluido. Cuando los discípulos andaban en la barca y vieron a Jesús caminar sobre el agua, Pedro pidió caminar también con él. Al hacerlo, por unos momentos, el miedo lo dominó y comenzó a hundirse. Mateo 14:30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Luego Jesús habló con sus discípulos que era necesario sufrir a manos de las autoridades religiosas, morir y resucitar, para lo cual Pedro no estaba de acuerdo. Mateo 16:22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: «Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca». Pero él, Jesús, volviéndose a Pedro, dijo: «Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Otros ejemplos sucederán cuando en la transfiguración de Jesús no supo qué hacer y sugirió hacer 3 enramadas o tabernáculos para Jesús, Elías y Moisés. También cuando Jesús oraba en Getsemaní y les pidió a 3 discípulos, entre ellos Pedro, que oraran, se quedaron dormidos. Finalmente, y una de las razones por las que Pedro es mayormente conocido es por haber negado a Jesús, la misma noche en que había prometido morir incluso con él. Marcos 14:30. Y le dijo Jesús: «De cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces». Mas él, con mayor insistencia, decía: «Si me fuere necesario morir contigo, no te negaré». Luego de haberse cumplido la negación de Pedro, éste se encontró en una situación muy compleja. El texto no lo describe con mucha precisión, pero los elementos que suceden alrededor de Pedro, una vez que Jesús murió y resucitó, nos orillan a pensar que existía por su parte un gran arrepentimiento e incluso desánimo. Pedro no creyó a las mujeres cuando dijeron que Jesús había resucitado. El ángel que habló con ellas lo nombró explícitamente, y luego el texto bíblico cita que Jesús se le apareció a él en el día de la resurrección, aunque no sabemos las condiciones de esos hechos. El acto de Pedro fue sin duda grave. Aun siendo a través de la profecía de Jesús, su orgullo al decir «no te negaré» aseguraba un convencimiento que a la larga no pudo sostener. Aun así, el trabajo de Jesús con su discípulo no ha terminado. Al inicio de él, el maestro reclutó a Andrés y a Pedro, ambos hermanos, con un objetivo específico. Marcos 1:16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: «Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres». Y dejando luego sus redes, le siguieron. Por lo tanto, Pedro, con mucha tristeza, escondido o rehuyendo a Jesús, no estaba cumpliendo aquel propósito para el que había sido llamado. El evento que narraremos a continuación solo aparece en el Evangelio de Juan, cuyo capítulo 21 funciona como un epílogo de todo el libro.
Encierra grandes enseñanzas, revela detalles y con el estilo de Juan, grandes elementos, a veces no declarados o explícitos, se desempacan al leerlo. El capítulo 21 de Juan fácilmente podríamos llamarlo la restauración de Pedro. Juan 21:1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Los eventos de Juan 21 proveen un posicionamiento temporal que puede llegar a ser algo confuso, aunque definitivamente ocurrió después de los eventos de Tomás. El mar de Tiberias que menciona Juan requiere un poco de detalle geográfico, pues este se encuentra al norte de Jerusalén, donde Jesús había sido crucificado, resucitado y aparecido inicialmente a sus discípulos, es decir, entre 110 a 120 kilómetros de distancia al norte. Pero, ¿por qué estaban tan lejos? Pues, cuando las mujeres llegaron a la tumba de Jesús y se encontraron al joven sentado, vestido de blanco, esto les dijo. Marcos 16:6. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Esa es la razón por la que el Evangelio de Juan detalla precisamente que ellos ya se encontraban en Galilea, dando a entender que habían obedecido la instrucción. En cierto sentido, se estaban presentando a la cita divina. Aunque, al continuar leyendo, las cosas podrían ser un poco distintas. Juan 21:2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Esta parte del texto ha orillado a pensar al menos 2 posibles resultados. Su presencia en el mar de Tiberias, dentro de Galilea, sucedía porque ellos se dedicaban a la pesca y eran originarios de allí, lo que sugeriría cierto desánimo o incluso retorno a su vida previa. La otra opción es que ellos estaban ahí estrictamente a razón de la indicación del joven en el sepulcro de Jesús, y entre tanto que había alguna revelación divina, ellos continuarían haciendo su oficio. La realidad es que hay pocos elementos para asegurar una u otra. Grandes comentaristas a lo largo de la historia han opinado u orillado sus conclusiones sin un acuerdo generalizado. Juan 21:4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Debió ser difícil para los discípulos pasar una noche completa en la barca sin pescar nada, para que luego una persona desde la orilla les pidiera de comer. Si los discípulos no sabían que era Jesús, entonces se vuelve aún más extraño, por lo menos, que un desconocido les dijera desde la orilla cómo hacer su trabajo. Después de todo, ellos eran pescadores, como forma de vida. Si alguien sabía pescar, serían ellos. Sea cual sea el caso, obedecieron. Juan 21:6. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Así es como el milagro sucede. La asistencia divina se revela a los discípulos. El lado derecho o izquierdo de la barca es totalmente irrelevante. Estos hombres habían sido bien preparados por su maestro en el pasado y ahora, al obedecer, casi sin saberlo o sin intención, estaban cosechando, o mejor dicho, pescando, resultados. Juan 21:7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Aunque pareciera un acto precipitado de Pedro, nada extraño para él, el contraste entre este momento y otro en el pasado es evidente. Este evento sucedió cuando los discípulos vieron caminar a Jesús sobre el mar.
Mateo 14:25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces Pedro respondió y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. En ambas historias, los discípulos se encuentran en el agua y fuera de la barca está Jesús. En el primer caso, Pedro, con duda, le pregunta: Señor, si eres tú. Es decir, le pide una señal. Requiere la confirmación de que aquel que camina sobre el agua es en verdad su maestro. Y aunque Jesús lo concede, Pedro quita la vista de él y falla al mirar la tormenta. En el segundo caso, en el instante en que Pedro y Juan fueron conscientes de que aquel en la orilla era Jesús, él se arrojó de inmediato. Pedro ahora no pidió una señal, no titubeó, él quería estar cerca de su maestro. Desde esa óptica, ambos eventos marcan la diferencia entre la fe que quiere probar algo y la fe que descansa en lo que ya sabe. También se revela que los discípulos son maduros, que Pedro, aunque pareciera que no lo sabe, ha sido restaurado. Juan 21:8. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo: Traed de los peces que acabáis de pescar. Otro tanto de ideas se desprenden de las circunstancias que Juan describe. Si Jesús desde la orilla les preguntó si tenían algo de comer, ¿cómo es que ahora, al descender de la barca, Jesús ya tiene brasas puestas, un pez, incluso un pan? ¿Para qué les pediría algo de comer mientras estaban en la barca y luego, viendo todos que Jesús ya tenía fuego listo y un pez, les vuelve a pedir peces? Las respuestas pueden ser muchas, así como el libro de Juan es abundante en capas y significados de las palabras de Jesús. Una de las más aceptadas surge de que Jesús había reclutado a varios de sus discípulos mientras ellos pescaban. Utilizando su oficio, les había prometido convertir no solo en pescadores de peces, sino en pescadores de hombres. Ahora, y casi de manera poética, uno de los últimos encuentros con Jesús, y siendo particularmente íntimo, es como si Jesús los estuviera graduando para que ellos comenzaran, finalmente, a ser pescadores de hombres. Pero, ¿cómo encaja entonces el asunto de las brasas, el pez y el pan? Viéndolo así, Jesús les recuerda a sus discípulos que el trabajo lo harán efectivamente ellos, pero que la misión inicial o el trabajo no comenzó con ellos, sino con el propio Jesús. La provisión desde el inicio no nace del esfuerzo humano, pues a pesar de que ellos fueron los que físicamente hicieron la pesca, fue a través de Jesús, de la asistencia divina, que pudieron obtener los peces tan solo en un instante. Por el contrario, con el solo esfuerzo de ellos, habían desperdiciado toda la noche sin capturar un solo pez. Así, al llegar a la orilla y ver a Jesús que ya tenía brasas, un pez y un pan, el mensaje de Jesús se vuelve casi transparente. Su misión es importante, pero no soy dependiente de ustedes. Jesús les va a proveer. Todo el tiempo lo ha hecho. Los hombres tendrán que predicar el Evangelio, pero el trabajo habrá iniciado con Jesús mismo. No es acerca de los discípulos, es acerca de servir. La otra cosa importante que sucede tiene que ver con las brasas y el mensaje que Jesús está mandando a Pedro, dado que, mientras Jesús estaba en casa del sumo sacerdote, siendo juzgado y golpeado por las autoridades religiosas, Pedro estaba también junto a las brasas. Juan 18:17. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: No lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Poniendo en perspectiva ambos sucesos, sería sencillamente imposible que Pedro no viera la relación entre uno y otro. Si cerca del fuego él negó a su maestro, ahora también, cerca del fuego,
será restaurado. Juan 21:11. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. El número 153 ha sido motivo de especulación. Quizá decenas de opciones han sido atribuidas a ese número. 153 es el valor numérico sumado de las palabras griegas Pedro y pescado. Otra opción sostenía que había 153 tipos de peces en el mundo, y ese número entonces representaría una cosecha completa de la humanidad. Una más, que 100 es por los gentiles, 50 por los judíos y 3 por la Trinidad. En la práctica, podría ser cualquiera de ellas, o el evento fue significativo para los discípulos, y al contar los peces lo recordaron para siempre. Al grado que Juan, en su vejez, y al escribir este evangelio, no dudó en mencionarlo. Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Después de comer, Jesús hará 3 preguntas. Por supuesto, debió ser algo incómodo que, estando presentes los demás discípulos, Pedro tuvo que responder si amaba más a su maestro que a ellos. La pregunta, ¿me amas más que estos?, sin duda, iba cargada. Ineludiblemente hacía referencia a lo que había pasado la noche en que Jesús había sido arrestado. Marcos 14:27. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. En ese momento, Pedro, con una seguridad excesiva, se separó a sí mismo del grupo, de los demás discípulos, argumentando que él era distinto a ellos. En cierto sentido, que su amor por Jesús era mayor que el de los demás, y por esa razón no se escandalizaría de Jesús. Por supuesto, la conversación entre ellos terminó con Jesús diciéndole a Pedro que lo negaría 3 veces esa misma noche. Todo lo anterior rondaba la mente de Pedro cuando escuchó a Jesús decir: ¿me amas más que estos? La respuesta, sí, Señor, tú sabes que te amo, expresa una madurez adquirida en los días posteriores a la noche en que había negado a Jesús. Pedro entendía que aquella ocasión no había medido sus palabras y ahora también sabía que no podía comparar su amor al de los demás discípulos. Casi podemos leer a Pedro apenado y con vergüenza, aunque con una respuesta sabia y prudente. Sabiendo que en nuestro idioma Jesús pregunta si Pedro lo ama y éste contesta que sí, en el griego Jesús utiliza la palabra agapao, ligada al sentimiento pleno, total y de entrega. Al responderle Pedro utiliza la palabra fileo, amor afectivo, de amistad, cariño o cercanía emocional. En otras palabras, Jesús utiliza una palabra y Pedro le responde con otra. Como dijimos, no es que una sea superior a otra, sino que representaban, hasta cierto punto, cosas distintas. El intercambio de palabras ha orillado a múltiples posibilidades. Quizá una de las más probables es que Jesús preguntaba por el sentimiento pleno de amor, y Pedro contestaba que su amor, sin querer competir o destacar, era afectivo y de cercanía emocional. Más aún, al responder «tú sabes que te amo», Pedro evita a toda costa la excesiva seguridad que en el pasado había tenido que pagar caro. Es decir, que Pedro responde y se entrega de la manera más honesta posible. Juan 21:6. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas.
La segunda pregunta de Jesús ya no busca ser comparativa. En esa pregunta y respuesta se utilizan las mismas palabras previas, agapao y fileo. Pedro se mantiene en la intención de no afirmar el amor que Jesús le pregunta, pero no porque no lo ame. Juan 21:17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Para la tercera pregunta, Jesús utiliza la palabra fileo, es decir, que emplea la misma que Pedro le ha respondido previamente. La tristeza de Pedro podría explicarse de varias maneras. A Pedro le dolía la tercera pregunta porque insinuaba, o podría insinuar, que Jesús no le creía, y por tanto, él no estaría a la altura. También que así como había negado a su maestro 3 veces, ahora tenía que responderle las mismas ocasiones. Notablemente, aun y después de las 3 preguntas, Pedro se niega a decir que su amor es superior al de los demás discípulos, y apela al escrutinio de Jesús. No quiere atribuirse palabras que luego no pueda sostener. Pedro, sin duda alguna, amaba a Jesús. La medida en que así lo fuera, o la expresión correcta, no la quería determinar él. Dejaba a Jesús que lo hiciera. Por otro lado, las expresiones de Jesús: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas y apacienta mis ovejas, también han sido parte de análisis y muchas posibilidades o especulaciones surgen de ellas. Desde las más sencillas, que indican a que Jesús utilizaba esas expresiones sin un significado especial, hasta el grado en que se califican una por una su relevancia a futuro. Sin duda, el mensaje en conjunto habla de la dedicación de la vida de Pedro a la obra de Jesús. La idea de rebaño, como aquellas personas que siguen a Dios, es una que se repite constantemente en todos los evangelios. Así que sería imposible negar que Jesús se refiere a un papel de liderazgo por parte de Pedro. Juan 21:18. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. La restauración de Pedro concluye con unas palabras de Jesús bastante abiertas a interpretación. Las menos radicales se orientan a que Pedro sería muerto en circunstancias involuntarias. En ese sentido, la tradición también indica que junto con él, casi todos los discípulos murieron ejecutados. Pareciera que las noticias que Jesús le da a Pedro son malas, pero con mucha probabilidad Pedro no lo vio así. Jesús promete que la fe de Pedro no disminuirá. Frente al peligro, no negará a Jesús y en el límite de la supervivencia, elegirá antes morir y de esa forma glorificaría a Dios. Cuando Jesús al inicio de su trabajo reclutó a Pedro y a su hermano, los halló pescando. Tiene sentido que la restauración de Pedro suceda en esas mismas circunstancias. Acorde a los evangelios, esta será la última vez que Jesús tenga esa clase de conversación tan cercana con él. Pero vale la pena volver al momento en que ambos se conocieron. Mateo 4:18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pedro ha sido restaurado públicamente. Los otros discípulos lo han visto con sus ojos. A partir de este momento, su crecimiento será exponencial, y aun y cuando el siguiente libro en la narrativa, el libro de Hechos, muestre ciertos detalles o mejoras posibles en Pedro, su disposición, entrega y amor total serán visibles para todas las personas que lo conozcan. El arco narrativo que liga a Pedro con Jesús como discípulo y maestro comienza a cerrarse, pero Pedro seguirá siendo un gran protagonista de la historia en la Biblia. Así como Pedro, cuando conoció a Jesús, enseguida de ser llamado, dejó todo lo que era y tenía para seguirlo, ahora, en estos momentos finales, las cosas no cambiarán mucho. Juan 21:19.
Y dicho esto, Jesús añadió: Sígueme.